Muy buenos días, estimados estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. Esta semana desarrollaremos la sesión número 2 de la experiencia de aprendizaje 8, por supuesto en el área de ciencia y tecnología. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, pues solo tienes que darle clic al botón rojo que está debajo de este video para que no te pierdas mis próximos videos. Comenzamos. El título de esta sesión es Indagamos sobre el hierro en los alimentos. La competencia que vamos a desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y las capacidades son las siguientes. Problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. El propósito de la sesión es indagar sobre el hierro presente en los alimentos. Así obtendremos datos e información que nos ayudarán con nuestras recomendaciones. Y los criterios de evaluación son los siguientes. Formulé una pregunta y una hipótesis sobre los alimentos que contienen hierro y consideré las variables independiente y dependiente. Propuse procedimientos, acerca del experimento, tiempo, materiales e instrumentos para poner a prueba mi hipótesis y tuve en cuenta la manipulación o la variación y la medición de las variables. Siguiente criterio, obtuve datos al realizar mis procedimientos y los organicé en una tabla u otro organizador y efectué los cálculos necesarios. Comparé los datos y establecí relaciones de causalidad, similitud, diferencia u otras. También los comparé con mi hipótesis y la información científica. Mencioné si la hipótesis era válida o no y elaboré una conclusión. Y el último criterio es sustenté a partir de mis datos e información científica si mis conclusiones dieron respuesta a mi pregunta y si los procedimientos me ayudaron a validar mi hipótesis. Bien, después de haber leído los criterios de evaluación, veamos cuáles son las actividades que vamos a desarrollar esta semana. En la número 1 nos pide elaborar una pregunta de indagación con respecto a la presencia de hierro en los alimentos. Número 2, formula una hipótesis e identifica las variables independiente, dependiente e interviniente. En la número 3 nos dice enumera los materiales y escribe el procedimiento para el experimento que pondrá a prueba tu hipótesis. En la número 4 nos dice realiza el experimento, ¿no? Para ello pues tú vas a enviar algunas fotos como prueba de que has realizado el experimento. Número 5, construye un cuadro de doble entrada para registrar los datos acerca de la presencia de hierro en los alimentos, ¿no? Tengo un ejemplo de este cuadro que posteriormente te lo voy a mostrar. Número 6, interpreta los datos y redacta tus conclusiones. Entonces, son 6 actividades que yo te voy a ayudar a realizarlas, pero antes tenemos que ver algunos conocimientos previos que son muy necesarios. Para comenzar y continuando con la clase anterior, vamos a ver el hierro y sus tipos. Existen dos tipos de hierro en los alimentos, el hierro hemínico y el hierro no hemínico. El hierro hemínico es de origen animal. Se encuentra en todas las carnes, especialmente en las carnes rojas y las vísceras. En cambio, el hierro no hemínico es de origen vegetal. Y como es de origen vegetal, pues obviamente se encuentran en alimentos como por ejemplo la espinaca, las menestras, frutos secos y otros. Veamos algo más del hierro hemínico. El hierro hemínico nos dice que es absorbido y asimilado casi inmediatamente. Se absorbe en un 25%, el cual es bastante si tenemos en cuenta pues que es hierro. En cambio, el hierro no hemínico, que proviene de los vegetales, nos dice que para absorberse nuestro cuerpo tiene que transformarlo químicamente y se absorbe en un 5% aproximadamente. El hierro hemínico, o sea, este de aquí, el hierro hemínico, nos dice que químicamente es hierro más 2. Y hierro más 2 es el hierro que está
en nuestra hemoglobina. Nuestra hemoglobina, que es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre, tienen hierro más 2. En cambio, el hierro no hemínico químicamente es hierro más 3. Entonces, nuestro cuerpo tiene que transformarlo en hierro más 2 para que recién pueda formar parte de la hemoglobina de la sangre. Entonces, en este cuadro comparativo, nos damos cuenta que el hierro hemínico tiene algunas ventajas, ¿verdad? Pero, ¿dónde se encuentra el hierro hemínico? Veamos. Contenido de hierro hemínico en 100 gramos de alimento. En este gráfico podemos observar los alimentos de origen animal que más hierro contienen, ¿ya? Aquí tenemos varios alimentos y todos son de 100 gramos. Por ejemplo, comenzamos con la sangre de pollo cocida. En 100 gramos de sangre de pollo cocida, ¿cuánto hierro hay? Hay 29.5 miligramos de hierro, que es una cantidad bastante alta. En el vaso de res, ¿cuánto hierro hay? En 100 gramos, en 100 gramos de vaso de res hay 28.7 miligramos de hierro, es un poquito menos que la sangrecita de pollo. En 100 gramos de hígado de pollo hay 8.5 miligramos de hierro. En los riñones de res, 6.8 miligramos de hierro. En 100 gramos de pulmón, o sea, bofe, ¿no? Para la chanfainita, hay 6.5 miligramos de hierro, ¿no? La carne de res, hay 3.4 miligramos de hierro. En 100 gramos de pescado hay 3 miligramos de hierro y en 100 gramos de pollo hay 1.5 miligramos de hierro. Entonces aquí nos damos cuenta cuáles son los alimentos que debemos preferir para combatir la anemia en nuestra familia. Facilitadores e inhibidores de la absorción de hierro. ¿Qué son los facilitadores del hierro? Bueno, son alimentos que aumentan la absorción del hierro. Entre los principales tenemos a los cítricos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te ingieres cítricos, estos cítricos van a ayudar a que tu cuerpo absorba el hierro de otros alimentos. Por ejemplo, las lentejas contienen un tipo de hierro no hemínico, ¿ya? Si tú quieres que tu cuerpo absorba o aproveche el hierro de esas lentejas, pues tus lentejas las debes acompañar, por ejemplo, con un jugo de naranja, ¿no? El jugo de naranja va a facilitar o hacer más fácil de que tu cuerpo pues absorba el hierro de esas lentejas. En cambio, ¿qué son los inhibidores del hierro? Pues son lo contrario. Son alimentos que reducen la absorción del hierro, como aquellos que contienen taninos, fosfatos y oxalatos. ¿Y qué alimentos contienen taninos, fosfatos y oxalatos? Por ejemplo, las infusiones, ¿no? Alguna infusión de hierba, el té, el café, el chocolate, etc. Entonces, si tú acompañas tus lentejas, por ejemplo, con una infusión, esta infusión va a dificultar de que tu cuerpo pues absorba el hierro de esas lentejas. Por eso se le llama inhibidor. Entonces nos damos cuenta que no es bueno consumir mucho este tipo de alimento. Ahora sí comenzamos nuestras actividades indagatorias. Para empezar tenemos que problematizar. El cereal fortificado es un producto alimenticio generalmente hecho de granos procesados, a los que se le han agregado nutrientes como el hierro. Sí, en el mercado podemos encontrar cereales, ¿no?, envasados que están fortificados y otros que no están fortificados. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Cómo podemos probar si los cereales fortificados pues contienen hierro? ¿Habrá alguna manera de probarlo? Bueno, alguien nos cuenta que un estudiante propuso usar un imán para comprobar la presencia de hierro en los alimentos. ¿Será esto posible? ¿Usando un imán puedo detectar el hierro que contienen los alimentos? Bueno, pues yo creo que sí, ya que, por ejemplo, en Camboya utilizan un pez de hierro, sí, un pez de metal, el cual lo introducen en la sopa para que este pez de metal pues pueda expulsar iones de hierro y la sopa quede enriquecida con hierro. De esa manera se pudo combatir la anemia en Camboya.
Entonces algunos se preguntarán, profesor, ¿el hierro que se encuentra en un metal es el mismo hierro que nosotros tenemos en nuestra sangre? Pues sí, básicamente estamos hablando de los mismos átomos de hierro, solo que están formando compuestos distintos. Pero no vayas a meter tu martillo en tu sopa para sancocharlo, para que se enriquezca de hierro, porque este pez de metal tiene la densidad y peso apropiado para que cuando se le sumerja en la sopa expulse una cantidad ideal de hierro, ¿no? Entonces, si tú pones pues, mucho hierro, pues te puedes intoxicar. Y por último, un martillo no está hecho de hierro puro, sino es una aleación de hierro y carbono. O sea, en otras palabras, es de acero. Ahora sí comenzamos a desarrollar las actividades. La primera actividad es formular una pregunta de indagación. ¿Y cómo se formula una pregunta de indagación? Para eso tengo que tener mis variables. Aquí tenemos las variables que hemos rescatado de la diapositiva anterior, o sea, de la problematización. ¿Cuáles son las variables? La presencia de hierro en los cereales fortificados y la fuerza magnética del imán, que fue la sugerencia de un estudiante. Entonces, yo tengo que utilizar estas variables para armar una pregunta, ¿no? ¿Ya sabes cómo empieza una pregunta de indagación? Primero, pues, tengo que utilizar una frase que relacione estas dos variables, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta de indagación puede empezar así. ¿Cómo se relaciona? Sí, así puede empezar mi pregunta de indagación. Y también, ¿qué relación existe? Sí, así también puede empezar mi pregunta de indagación. O también puede ser, ¿de qué manera afecta? Bueno, en este caso voy a utilizar ¿cómo influye? Sí, así nada más, ¿cómo influye? Pero ¿cómo influye qué? ¿Cómo influye esta variable que tú vas a escribir aquí sobre esta otra variable que vas a escribir después, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es ubicar estas dos variables en donde corresponde. Por supuesto, tu pregunta de indagación tiene que tener sentido. Ya pues, más fácil no puede haber. La segunda actividad es formular una hipótesis e identificar sus variables. Pero recordemos, ¿qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es la posible respuesta a tu pregunta de indagación. La hipótesis puede ser verdadera o falsa. Aquí te traigo una propuesta de hipótesis. Por supuesto, tú la puedes cambiar. Dice, la fuerza magnética del imán atraerá el hierro presente en los cereales fortificados. ¿Estarán presentes las variables en esta hipótesis? Pues sí. Aquí tenemos las dos variables, la fuerza magnética del imán y la otra variable, el hierro presente en los cereales fortificados. Entonces, nos damos cuenta que las variables no solamente deben estar presentes en la pregunta de indagación, sino también en la hipótesis. ¿Y cuál es el trabajo que tú vas a realizar? Pues identificar cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente. La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Si tú te fijas bien, en estas dos variables hay una relación de causa y efecto. Y la otra variable, que son las variables intervinientes, aquí ya las tienes. Por ejemplo, cantidad de alimento, tipo de imán. Posteriormente te voy a explicar por qué son estas las variables intervinientes. Ahora, ¿cómo se identifican estas variables? La variable independiente y la variable dependiente. Pues recordemos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Recuerda que la variable más fácil de identificar es la variable dependiente. Entonces, ¿cómo identifico la variable dependiente? Pues fácil, simplemente aplicando una pregunta. Digo lo siguiente, ¿el hierro presente en los cereales fortificados depende de la fuerza magnética del imán? ¿Será así? ¿O la fuerza magnética del imán depende del hierro presente en los cereales fortificados? Entonces, la variable que depende de la otra, esa es la variable dependiente. Por eso su nombre se llama dependiente, ¿no? O sea, es el efecto. En cambio, la otra variable, la variable dependiente, es la variable que tú vas a manipular. En cambio, la variable dependiente es la variable que tú vas a medir u
observar. La tercera actividad es diseñar nuestra experimentación, ¿no? Ese es el tercer paso. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues enumerar los materiales y herramientas que vamos a utilizar. Por ejemplo, puede ser 250 gramos de cereal fortificado, ¿no? Otros 250 gramos de cereal no fortificado para hacer la comparación, ¿no? Un imán de neodimio o de acero, 2 bolsas de plástico blanco, un rodillo o una piedra simplemente, papel blanco, ¿no? Entonces estos son los materiales, son pocos, ¿no? ¿Cuánto me va a durar el experimento? Pues calculo que unos 30 minutos, ¿no? De repente lo puede hacer menos, entonces acá lo disminuyes. El procedimiento, aquí tienes que redactar cuáles son los pasos que tú vas a hacer para realizar el experimento, es decir, tienes que planificar. Ahora sí, vayamos a la experimentación. Por supuesto, esto es una sugerencia, ¿no? Aquí en la pantalla puedes observar los materiales que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Lo primero que tienes que conseguir es un cereal fortificado y otro cereal no fortificado. ¿Cómo te das cuenta de que es cereal fortificado o no? Bueno, tienes que leer la información nutricional que se encuentra en el reverso de los envases, ¿no? Y por supuesto, como cereal no fortificado, pues puedes utilizar también un snack. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo primero que tienes que hacer es pulverizar el cereal que se encuentra dentro de estos envases. Y para eso, pues puedes utilizar una piedra. Algo muy importante, si hay aire en las bolsas, lo primero que tengo que hacer es extraer el aire. ¿Cómo lo hago? Pues agarro una aguja y le hago un agujero al envase para extraer el aire. Una vez que haya extraído el aire, recién agarro la piedra y comienzo a golpear suavemente los envases hasta que convertir el cereal que se encuentra dentro en polvo. Una vez que estén en polvo, recién agarro un imán y lo introduzco dentro de una bolsa blanca. Y luego, con todo y bolsa, lo introduzco dentro de este envase. ¿Para qué? Para buscar en el cereal en polvo hierro. Repito la misma operación con el otro envase, ¿no? Por supuesto, utilizando otra bolsa limpia, ¿no? Introduzco el imán en esta bolsa limpia y con todo y bolsa lo introduzco dentro de este envase, ¿no? Para buscar hierro en el polvo de cereal. Si encuentras hierro, el hierro se va a pegar a la bolsa blanca, ¿no? Algo muy importante, veamos las variables intervinientes que hemos mencionado anteriormente. Habíamos dicho cantidad de alimento y tipo de imán, ¿no? Son las variables intervinientes que mencionamos. ¿Por qué la cantidad de alimento es una variable interviniente? Es una variable que tenemos que controlar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a utilizar 2 bolsas de distinto tamaño, ¿no? Imaginemos que he comprado un cereal fortificado grande y un cereal no fortificado más pequeño. ¿Puedo hacer mi investigación así? ¿Con 2 cantidades distintas? Pues no, estaría mal mi investigación. Tanto así que mi profesor me puede decir, si tú has encontrado más hierro en esta bolsa, ¿ya? Es porque la bolsa es más grande. Y mientras más grande sea la bolsa, más hierro vas a conseguir. Entonces tu investigación está mal hecha porque no demuestra de que has encontrado más hierro por el hecho de que es fortificado. ¿Me entiendes? Entonces lo que tú tienes que hacer es comprar pues 2 bolsas del mismo, que tengan la misma cantidad, ¿no? Si esta bolsa tiene 250 gramos, la otra bolsa pues también tiene que tener 250 gramos, ¿no? De esa manera pues el profesor no te va a poder decir, ya has encontrado más hierro porque esta bolsa es más grande, ¿no? Sino que has encontrado más hierro en la otra bolsa porque en este cereal porque es fortificado, ¿no? Si es que lo encuentras, ¿no? Eso tú lo vas a descubrir. Otra variable es el tipo de imán. ¿Qué pasa si yo en casa tengo 2 imanes? Vamos a suponer que acá tengo un imán de neodimio y aquí tengo un imán oscuro de acero, ¿ya?
Y yo pues se me ocurrió utilizar el imán de neodimio para buscar hierro en esta bolsita y el imán de acero lo utilicé para buscar hierro en esta bolsita. ¿Estará bien hecha mi investigación? Pues no, porque el profesor te puede decir, ah, tú has encontrado más hierro en esta bolsa porque has utilizado un imán de neodimio y el imán de neodimio pues es más fuerte que el imán de hierro, ¿no? Entonces tu investigación está mal hecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues controlar esta variable, ¿no? El tipo de imán. Lo que tenemos que hacer es utilizar un solo tipo de imán, el mismo imán para ambas bolsas. De esa manera controlamos esta variable interviniente. En la número 5 nos pide que registremos los datos que hemos observado en nuestra experimentación. ¿Y esos datos dónde los vamos a registrar? Pues en este cuadro que puedes observar aquí en la pantalla. En la primera columna nos pide el nombre del alimento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir aquí cereal Ansel Flakes. Bueno, este nombre me lo he inventado, pero tú tienes que poner el nombre verdadero del cereal que tú has comprado. ¿Ya? Se escribe aquí. ¿Qué se escribe en tipo? Ah, ya, aquí tienes que escribir si el cereal es fortificado o no fortificado. Pues en este caso, digamos que el cereal es fortificado. Recuerda que tú vas a saber si es fortificado o no revisando la información nutricional que está en el envase del cereal. Cantidad. Bueno, la cantidad que nos recomiendan es de 250 gramos, pero tú puedes utilizar una cantidad menor, no hay ningún problema. Y si no funciona, pues habrás descubierto que no se consigue hierro con una cantidad menor a 250 gramos. Atracción con el imán. ¿Qué se escribe aquí? Aquí tienes que escribir lo que tú has observado. Es decir, el imán ha logrado capturar hierro de ese cereal molido o no. Tú puedes hacer llenar este cuadro con 2 cereales como mínimo, pero puedes utilizar más. Aquí le he puesto como para 4 cereales, ¿ya? Pero recuerda, siempre tiene que haber de 2 tipos, cereal fortificado y no fortificado. No puedes utilizar 4 cereales fortificados, no, no se puede. Tampoco puedes utilizar 4 cereales no fortificados, no. Necesitamos como mínimo un cereal no fortificado para poder hacer la comparación. Y la última actividad es analizar los datos y realizar la conclusión, ¿no? Estas preguntas que ves en la pantalla nos van a ayudar a analizar los datos. La primera pregunta dice, ¿qué son las partículas oscuras que se extrajeron del cereal? ¿No? Todos los cereales tenían esas partículas, ahí tú tienes que comparar, ¿no? Comparar los cereales fortificados con los no fortificados. El envase de cereales fortificados se obtuvo la misma cantidad de hierro que en el envase de cereal no fortificado, ¿no? Entonces eso tienes que comparar y escribirlo aquí. ¿Qué nos demuestra el experimento? Ajá, los resultados del experimento apoyan la hipótesis, es decir, ¿mi hipótesis fue verdadera o fue falsa? ¿No? Y finalmente pues tengo que llenar este cuadro. Aquí vuelvo a escribir la hipótesis, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de mi experimentación, ¿no? Y en base a estos resultados generalizo y escribo las conclusiones. Recuerda que la conclusión tiene que dar respuesta definitiva a tu pregunta de indagación. Bien, aquí te dejo un formato para que tú lo puedas llenar. Lo puedes conseguir en la descripción del video. Ahí hay un enlace y tú puedes descargar el formato que puedes ver aquí en la pantalla. El formato está listo para llenar. Aquí escribes el planteamiento del problema, la hipótesis, ¿no? Las variables. Está para mencionar los materiales, para que tú puedas redactar el procedimiento de tu experimentación, ¿no? Para que puedas poner las fotos del experimento que has realizado, ¿no? Y por supuesto ya están hechos los cuadros. Además, tú puedes modificar este formato, ¿no? Puedes agrandar el cuadro, ¿no? Aumentar las características de este formato, pero aquí lo que te muestro en el formato es lo mínimo que debe tener tu investigación. Bien, espero que te haya servido este video. Ya sabes que si tienes alguna duda me la haces llegar a través del WhatsApp. Y si te perdiste alguno de mis videos anteriores, pues no olvides visitar mi canal en YouTube. No olvides
suscribirte y darle clic a la campanita. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.